destino político de Diosdado Cabello. No es un rumor ni tampoco un escenario hipotético que se pueda desmentir fácilmente. Los emisarios de Marco Rubio están realizando llamadas telefónicas para transmitir un mensaje que no admite interpretaciones ambiguas de ningún tipo. Se acabó tu tiempo. El hombre que ha sido inflexible durante décadas completas recibió una notificación clara. Si incendia Venezuela en la segunda mitad del régimen tiránico y le pasa la responsabilidad a su camarada, recibirá una sentencia que empeorará aún más su carrera criminal ya manchada de sangre. Estamos presenciando todas las cartas inequívocas que Estados Unidos ha distribuido a Venezuela a distancias muy cortas. Si no surge nada de tu parte, todas las opciones permanecen vigentes para nosotros. Este es el marcador de un antes y después en la historia del Nuevo Mundo. Logramos escapar en cuestión de minutos, lo que completó el cuadro político en Venezuela de manera definitiva. Avancemos hasta la información más reciente que no se encuentra en ningún otro sitio. 2 meses exactos desde la captura de Maduro. Hoy se cumplen exactamente 2 meses desde que Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses. 60 días que han transformado Venezuela de maneras que muchos consideraron absolutamente imposibles. Y mientras el tirano languidece en una celda norteamericana, su aparato de poder se desmorona pieza por pieza sin posibilidad de reconstrucción. La primera ficha en caer de forma inminente tiene nombre y apellido completos. Un nombre que generó terror genuino durante décadas enteras y que ahora tiembla ante las llamadas que recibe desde el norte. Pero antes de continuar, necesito que entiendan algo fundamental para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo. Esto no es el fin absoluto, es apenas el principio del desenlace que todos hemos esperado durante más de un cuarto de siglo. El plan que Estados Unidos ha trazado meticulosamente para Venezuela contempla 3 fases claramente definidas sin ambigüedades. La primera, que actualmente transita sus últimos pasos, corresponde a la estabilización y seguridad del país devastado. Esta etapa ha implicado el control de las Fuerzas Armadas, el desarme de grupos irregulares y la neutralización de las amenazas más inmediatas contra la población civil. La segunda fase implica una apertura económica que permita el regreso gradual de la prosperidad perdida hace décadas. Significa desmantelar el aparato de controles burocráticos, eliminar las políticas que destruyeron la economía y abrir las puertas a la inversión extranjera responsable. Y la tercera, la definitiva, contempla la transición completa hacia la democracia, lo que significa el despido absoluto del chavismo del poder político. 27 años de oscuridad totalitaria llegando finalmente a su ocaso inevitable. Cabello no aparece en ningún escenario futuro. En este esquema meticulosamente diseñado desde Washington, Diosdado Cabello sencillamente no aparece en ninguna proyección. Su nombre ha sido tachado de cualquier escenario futuro posible. No existe un escenario donde él mantenga poder alguno. Las llamadas telefónicas que ha recibido de emisarios del secretario de Estado Marco Rubio no dejan espacio para la ambigüedad ni para falsas esperanzas. Le han comunicado que debe encontrar una vía de escape mientras todavía le quedan opciones, que su permanencia resulta incompatible con los objetivos estadounidenses y que la resistencia solo empeorará dramáticamente su situación. Fuentes desde Washington explican que estas comunicaciones han sido directas y contundentes. No hubo negociaciones ni ofertas de clemencia, simplemente le notificaron que su ciclo terminó y que debe actuar en consecuencia antes de que las opciones se reduzcan a una sola, la captura. ¿Qué opciones le quedan a un hombre que tiene acusaciones gravísimas en tribunales norteamericanos? ¿Hacia dónde puede huir quien ayudó a construir un estado criminal durante casi 3 décadas? ¿Qué país lo recibiría sabiendo las consecuencias de enemistarse con Washington? Esas preguntas las debe estar respondiendo él mismo en este momento, encerrado en alguna oficina de Miraflores, calculando sus escasas alternativas. Padrino López también está sentenciado. Y si creen que Cabello es el único en la mira, esperen a escuchar lo que viene, porque la lista de sentenciados crece cada día. Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa que sirvió con lealtad perruna a la tiranía durante años, también tiene su destino sellado. Su situación resulta incluso más comprometida porque enfrenta acusaciones de narcoterrorismo en Florida. No existe salvación posible para él dentro del nuevo esquema que Washington impone sobre Venezuela, y lo más revelador es que él mismo lo sabe perfectamente. Su comportamiento reciente lo delata sin necesidad de confesión alguna. ¿Han notado algo peculiar en las últimas semanas respecto a Padrino? Él es prácticamente el único alto jerarca que sigue pidiendo públicamente el regreso de Maduro. Lo llama prisionero de guerra, exige que lo traigan de vuelta a su patria, habla de su calidad humana y de su decencia.
palabras que suenan huecas viniendo de quien comandó las fuerzas que reprimieron a su propio pueblo. Mientras tanto, Delcy Rodríguez guarda absoluto silencio sobre el tema de Maduro. Jorge Rodríguez ni siquiera lo menciona en sus apariciones públicas. Pareciera que ambos desarrollaron amnesia selectiva respecto a quien fuera su líder máximo hace apenas 2 meses. La demencia senil llegó sorpresivamente temprano y de forma muy conveniente. Les pregunto directamente, ¿creen ustedes que esta soledad de Padrino pidiendo el regreso de Maduro es casualidad o es la señal más clara de que ya nadie quiere hundirse con él? Déjenme sus opiniones en los comentarios porque este detalle dice más que 1000 discursos. La guerra por el Ministerio de Defensa. La pugna por sustituir a Padrino en el Ministerio de Defensa se ha convertido en una guerra interna feroz que divide al chavismo en bandos irreconciliables. Los cuchillos vuelan dentro del régimen porque todos saben que quien ocupe ese cargo tendrá un papel determinante en la transición. Controlar las armas significa controlar el destino de muchos, pero aquí viene lo verdaderamente importante que deben grabar en su memoria. Esa decisión no la tomará Delcy Rodríguez ni ningún jerarca local. El próximo ministro de Defensa de Venezuela será elegido en el Departamento de Estado norteamericano, así de simple y así de contundente. Desde Washington han sido categóricos al respecto y no han dejado margen para interpretaciones. Ningún alto cargo con control sobre las armas, sea el Ministerio de Defensa o el de Interior, podrá ocupar esa posición sin contar con la aprobación explícita de Marco Rubio. Esta es la nueva realidad que el chavismo debe aceptar. Les guste o no, les duela o no, la soberanía que tanto pregonaron ahora se decide en oficinas de Washington. 2 candidatos en disputa. 2 nombres compiten ferozmente por ese puesto estratégico que definirá el futuro inmediato del país. Por un lado, Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior durante las protestas de 2014, quien fue posteriormente encarcelado por el mismo régimen al que sirvió con entusiasmo represivo. Por otro lado, Iván Hernández Dala, ex jefe de la contrainteligencia de Maduro, considerado uno de los hombres más leales al tirano, hasta que surgieron sospechas de conspiración y fue removido a un cargo menor en Blue TV. Lo fascinante de esta disputa es quién respalda cada candidato y lo que eso revela sobre las fracturas internas. Estados Unidos, junto con José Luis Rodríguez Zapatero y presumiblemente Delcy Rodríguez, apoyan a Rodríguez Torres. En cambio, el sector más radical del chavismo, encabezado por Diosdado Cabello y Franco Arteaga, prefiere a Hernández Dala. Rodríguez Torres. El torturado regresa. Hay que aclarar algo importante sobre Rodríguez Torres que no debemos olvidar. Este hombre no se distingue precisamente por sus cualidades de honestidad, pulcritud o principios éticos. Fue ministro durante la brutal represión de 2014. Tiene las manos manchadas como tantos otros. Pero ahora mismo eso no constituye un requisito para dirigir el Ministerio de Defensa. El requisito actual es otro muy diferente. Ánimos de revancha, sed de venganza y disposición para descabezar a quienes deben ser descabezados. Esa será la encomienda del nuevo ministro. Pero aquí hay un giro dramático que no pueden perderse bajo ninguna circunstancia. Franco Arteaga, ese ejecutor implacable de órdenes criminales, ese hombre que supervisó torturas y persecuciones sistemáticas, ahora colabora activamente con Estados Unidos. Intenta desesperadamente salvar aunque sea una porción de la fortuna que construyó sobre la base de delitos de lesa humanidad. Delitos que hay que recordarlo una y otra vez, no prescriben nunca. La ironía resulta demoledora. El verdugo ahora suplica clemencia a quienes prometió combatir eternamente hasta la última gota de sangre. Y hablando de ironías que superan cualquier ficción, Miguel Rodríguez Torres ya se encuentra en Caracas. El hombre que fue torturado por el régimen al que perteneció ha regresado con una misión específica encomendada directamente por los gringos. Debe transmitir mensajes directos a varios altos cargos del chavismo. No son invitaciones cordiales ni sugerencias amables para tomar café. Son advertencias severas, ultimátums claros, notificaciones de que el tiempo se agota para quienes no colaboren. ¿Pueden imaginar la escena que se está viviendo en Caracas estos días? Rodríguez Torres, quien sufrió en carne propia las mazmorras chavistas, quien fue humillado y torturado por sus propios compañeros, ahora regresa como emisario del poder que está desmantelando a sus antiguos captores. La historia venezolana produce estos giros que superan cualquier guión cinematográfico. El desarme avanza sin resistencia. Mientras tanto, el desarme de los grupos civiles armados avanza con una velocidad sorprendente que nadie anticipaba.
Incluso en sectores históricamente considerados bastiones inexpugnables del chavismo armado, como el 23 de enero, las armas están siendo devueltas pacíficamente. Y lo más significativo de todo, las entregan en paz, sin resistencia, sin las bravuconadas que caracterizaron a estos colectivos durante décadas de impunidad. ¿Recuerdan aquella altivez con la que amenazaban al país entero? ¿Recuerdan cómo juraban defender la revolución hasta la muerte y más allá? ¿Recuerdan los desfiles con armas largas y las amenazas contra cualquier opositor? Toda esa arrogancia se ha evaporado por completo desde el 3 de enero. Hoy entregan sus fusiles en silencio como corderos. ¿Ustedes creen que los colectivos habrían entregado sus armas voluntariamente hace apenas 3 meses? Cuéntenme qué piensan sobre este cambio tan drástico en los comentarios. 60 días de transformación total. Ahora, permítanme hacer un ejercicio de memoria necesario para quienes dicen que nada ha cambiado en Venezuela. Desde la captura de Maduro hace 2 meses, la lista de transformaciones resulta verdaderamente abrumadora. Petróleos de Venezuela fue entregada por completo al control estadounidense, la joya de la corona que el chavismo juró defender hasta el final. La ley de hidrocarburos se promulgó en tiempo récord para facilitar la transición energética. Más de la mitad de los presos políticos del país han sido liberados, aunque todavía quedan entre 500 y 600 esperando justicia detrás de las rejas. El helicoide, ese símbolo infame de la tortura y la persecución, esa mazmorra donde tantos inocentes sufrieron horrores indescriptibles, anunció su cierre definitivo. La red de testaferros que manejaba el dinero sucio de Maduro fue completamente desmantelada. Alex Saab, Raúl Gorrín, Lizcano y Pulido permanecen tras las rejas, varios de ellos amenazados con deportación inmediata a Estados Unidos. Agentes de inteligencia norteamericanos llegan abundantemente a Caracas cada semana, mantienen contactos importantes con los altos mandos militares que antes parecían inquebrantablemente leales al régimen. El Departamento de Estado controla ya estamentos importantes de Fuerte Tiuna, el corazón del poder militar venezolano. Las misiones chavistas, esas dádivas clientelares que servían para comprar voluntades y llenar marchas con asistentes pagados, están siendo desactivadas sistemáticamente una por una. Líderes de colectivos han sido encarcelados, lo vimos este fin de semana pasado. Tarek William Saab fue destituido del Ministerio Público que usó como arma de persecución. Jorge Rodríguez ya anunció que ahora van por el Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente por el Consejo Nacional Electoral. Los cubanos fueron expulsados de Venezuela sin ceremonias de despedida. De los iraníes no queda rastro alguno. El ELN se repliega y abandona territorio venezolano según múltiples informes de inteligencia. Se van los cubanos y llegan los gringos. ¿De verdad alguien puede afirmar seriamente que todo sigue igual que antes? La fachada de normalidad se desmorona. Y ahora la mirada está puesta en Padrino y en Cabello como próximos objetivos inmediatos. Eso es lo que ha ocurrido en apenas 60 días. La Venezuela del 3 de marzo resulta completamente irreconocible comparada con la del 3 de enero pasado. Sin embargo, mientras el edificio se derrumba estrepitosamente, algunos actores mantienen una fachada de normalidad que roza lo absurdo y lo patético. Delcy Rodríguez apareció este martes en un acto público junto a Diosdado Cabello, bromeando sobre sardinas y el Día del Pescador. Sonrisas forzadas, risas fingidas, como si no estuviera pilotando la transición que sepultará al chavismo, mientras comparte escenario con un hombre políticamente sentenciado a muerte. Será un mensaje subliminal eso del pescador y el pescado, porque resulta difícil ignorar la metáfora de que el pescador terminará siendo pescado por anzuelos más grandes. En cualquier caso, Delcy ha demostrado sobradamente ser capaz de mostrarse amistosa con cualquiera según convenga a sus intereses del momento. El heredero frustrado Nicolásito Maduro Guerra también pronunció declaraciones esta jornada intentando mantener relevancia política. Habló de garantizar la hegemonía absoluta del proyecto bolivariano, de hacerla irreversible, como repite constantemente Arreaza. Pero lo verdaderamente revelador fue observar a quienes estaban detrás de él durante el discurso. 3 aplausos contados, caras largas, 0 entusiasmo genuino. Las encuestas revelan el rechazo total. Las encuestas publicadas hoy por Mega Análisis retratan con claridad meridiana el sentimiento nacional actual. Si hoy se celebraran elecciones entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez, la líder opositora obtendría 82.4% de los votos. Delcy apenas alcanzaría un patético 4.8%. La diferencia supera en más de 15 puntos el resultado del 28 de julio de 2024. El 90% de los venezolanos rechaza categóricamente que Delcy Rodríguez encabece la transición.
Claro, esa decisión no la tomaron los venezolanos, sino la Casa Blanca por razones pragmáticas. Pero históricamente, las transiciones más pacíficas y menos sangrientas han sido aquellas conducidas desde las entrañas del régimen hacia escenarios democráticos. Otro dato demoledor de la encuesta que refleja el fracaso total del proyecto chavista. 54% de los venezolanos admite haber votado alguna vez por el chavismo durante estos 27 años. De ese grupo significativo, el 90% se declara abiertamente avergonzado y profundamente arrepentido de haberlo hecho. Cuando se les pregunta directamente si se definen como chavistas, el 94% responde negativamente sin dudarlo. No hay más preguntas, señor juez, como diríamos en un tribunal. Ante evidencia irrefutable, el veredicto popular resulta absolutamente inapelable. ¿Ustedes votaron alguna vez por el chavismo y se arrepienten de haberlo hecho o nunca cayeron en ese engaño colectivo? Cuéntenme sus historias personales en los comentarios. Maduro y Flores, maniobras legales desesperadas. Ahora pasemos a noticias importantes que llegan desde Nueva York sobre la pareja Maduro-Flores. Cilia Flores, la esposa del tirano encarcelado, ha presentado una moción solicitando al juez Alvin Hellerstein que desestime todos los cargos en su contra. Es exactamente la misma estrategia desesperada que utilizó Maduro hace algunos días. Argumentan que no pueden pagar a sus abogados debido a las sanciones que congelan sus fortunas malavidas. El razonamiento resulta casi cómico si no fuera tan cínico. Tienen millones bloqueados en Suiza y otros paraísos financieros producto del saqueo a Venezuela. Contratan a los abogados más caros de Nueva York, pero como no pueden acceder a ese dinero robado al pueblo, piden que los dejen de acusar. Unidos en matrimonio, pero con fortunas cuidadosamente separadas, abogados diferentes para cada uno. Así funciona la pareja dictatorial tras las rejas, juntos en el crimen, separados en la defensa. Este argumento absurdo no tiene posibilidad alguna de prosperar en un tribunal serio. Ningún juez estadounidense va a desestimar cargos de narcotráfico y terrorismo porque los acusados afirman carecer de fondos mientras ocultan fortunas incalculables en cuentas secretas alrededor del mundo. Extorsión en los tribunales. Mientras tanto, en Venezuela surge una denuncia gravísima que no puede pasar desapercibida bajo ningún concepto. Las madres de los presos políticos han alertado públicamente que los tribunales encargados de tramitar las amnistías están exigiendo pagos ilegales para procesar los casos. Piden descaradamente resmas de papel, cajas de bolígrafos y dólares en efectivo como condición para notificar y entregar las decisiones de libertad a familias desesperadas. Esto ocurre con todos los ojos del mundo, observando atentamente lo que sucede en Venezuela. Laura Dogu monitorea cada movimiento. Marco Rubio exige resultados. El propio Donald Trump hace seguimiento personal. Y todavía hay funcionarios judiciales corruptos extorsionando a familias angustiadas por recuperar a sus seres queridos injustamente encarcelados por el régimen. La corrupción del sistema chavista se manifiesta hasta en sus últimos estertores, incluso cuando intentan aparentar que cumplen. Tribunales de primera, segunda y tercera instancia con competencia en delitos de terrorismo, exigiendo sobornos descarados para cumplir con su trabajo más básico. Las resmas de papel y los bolígrafos supuestamente van para el tribunal que carece de insumos. Los dólares, obviamente, van directamente para los bolsillos de quienes debieran impartir justicia imparcial. Todavía quedan entre 500 y 600 presos políticos por liberar, según cálculos de distintas organizaciones de derechos humanos. La cifra exacta resulta difícil de determinar con precisión, porque muchas familias se negaron a denunciar públicamente durante años por temor justificado a represalias. ¿Conocen ustedes casos de familias que estén enfrentando estas extorsiones vergonzosas? Denúncienlo en los comentarios para que el mundo entero lo sepa y se haga presión. Contexto internacional: Israel e Irán. En el ámbito internacional, la guerra entre Israel e Irán escala con intensidad alarmante cada día que pasa. Mientras la cúpula teocrática iraní deliberaba secretamente para elegir al sucesor del ayatolá, fuerzas israelíes bombardearon precisamente esa reunión. La inteligencia israelí demostró nuevamente su capacidad asombrosa para infiltrar los círculos más protegidos y secretos del enemigo. Finalmente fue electo el hijo del ayatolá como nuevo líder supremo de Irán. Otra dictadura donde el poder se hereda de padre a hijo como si fuera una monarquía medieval, exactamente como pretendía Maduro con Nicolásito. Las tiranías con par